Bienvenidos a Confesiones de Amor. Si te gustan las historias de amor, traición y venganza con giros inesperados, suscríbete antes de empezar. Hoy escucharemos cómo ella dejó de ser víctima y recuperó su vida. El abogado colocó los documentos sobre la mesa, 2 juegos, uno para cada uno. El papel crujió bajo sus dedos mientras yo mantenía las manos sobre mi vientre, sintiendo los movimientos de mi bebé o mis bebés. Todavía no sabía cuántos eran. La cita con el ecógrafo era al día siguiente. Pero él no lo sabía, no le había contado nada. Señora Valenzuela, ¿ha leído los términos?, preguntó el abogado, ajustándose las gafas. Tenía voz monótona, como si repitiera esas palabras todos los días. Seguramente lo hacía. Sí, mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Al otro lado de la mesa, Alexandro ni siquiera me miraba. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, como siempre, como en cada cena, cada desayuno, cada noche que pasé sola en su cama, el celular recibía más atención que yo. Firmé primero, mi nombre completo, Valentina Valenzuela Castillo. Las letras me temblaron un poco al trazar la última letra, la carita sorprendida de Castillo, 7 meses de embarazo y firmaba mi divorcio. La ironía me habría hecho reír si no doliera tanto. Mi vientre rozó el borde de la mesa al inclinarme. Señor Valenzuela, dijo el abogado, deslizando los papeles hacia él. Alexandro tomó la pluma, una pluma negra, de esas caras que usaba siempre. Su mano no tembló, firmó con la misma indiferencia con la que firmaba cheques, contratos, cualquier cosa que no significara nada para él. No dudó ni un segundo, ni una pausa, ni un suspiro. Está todo en orden, dijo el abogado, revisando las firmas. Selló los documentos con un golpe seco. El divorcio quedará inscrito en 30 días hábiles. Recibirán la notificación por correo certificado. 30 días para borrar 3 años de matrimonio. 3 años de mi vida reducidos a un sello y 2 firmas. Me levanté despacio, sosteniendo mi peso con una mano sobre la mesa. La silla se arrastró contra el piso de madera, un sonido que rompió el silencio de la oficina. Alexandro seguía mirando su teléfono, desplazando la pantalla con el pulgar. No me preguntó cómo iba a llegar a casa. No me preguntó si necesitaba ayuda para cargar mi bolso. No me preguntó nada. Tomé el sobre de mi bolso, el sobre manila que había preparado esa mañana, antes de vestirme, antes de peinarme, antes de armarme de valor para enfrentar este día. Dentro estaba el resultado de todos los análisis que me había hecho la semana pasada, la ecografía que aún no había visto, los análisis de sangre, el informe del cardiólogo. Lo coloqué sobre la mesa, justo frente a él, encima de su teléfono. Esto es tuyo, dije. Levantó la vista por primera vez en toda la reunión. Sus ojos azules chocaron contra los míos. Por un instante, vi algo en ellos: curiosidad, incomodidad, un destello de algo humano. Desapareció tan rápido como apareció, tragado por esa máscara de indiferencia que llevaba puesta desde el día que lo conocí. ¿Qué es? Ábrelo cuando me haya ido. No esperé su respuesta. Caminé hacia la puerta, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Cada paso era un esfuerzo. El embarazo me había hinchado los tobillos y me dolía la zona lumbar. La semana pasada había engordado 2 kilos. El médico dijo que era normal con embarazos múltiples, pero no iba a cojear, no frente a él. Valentina. Su voz me detuvo en la puerta. Cerré los ojos. Sentí el picaporte frío bajo mis dedos. Iba a decir algo, iba a detenerme. El corazón me latía con fuerza. Olvidaste tu bufanda. Abrí los ojos, miré hacia atrás. Mi bufanda color crema, la que me había tejido mi abuela antes de morir, colgaba del respaldo de la silla. Él la sostenía con 2 dedos, como si quemara, como si tocarla fuera un acto que manchara su perfección. Quédatela, respondí. Vas a necesitarla. Salí sin mirar atrás. Cerré la puerta con suavidad, sin portazo, sin escena, solo el clic silencioso de una puerta que se cerraba para siempre. El pasillo del edificio estaba vacío. Me apoyé contra la pared y respiré hondo, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones. El bebé se movió dentro de mí, una patada suave contra mis costillas, como si preguntara: Mami, ¿estás bien? Tranquilo, pequeñito, todo va a estar bien. No lloré. Había llorado tanto en esos 3 años, tantos días enteros, tantas noches en silencio, con la almohada tapándome la boca para que no escuchara mis sollozos al otro lado de la cama. Ya no me quedaban lágrimas para él. Las lágrimas de ahora eran para mí, para mis hijos,
para el futuro que iba a construir sola. El ascensor tardó en llegar. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con mi propio reflejo en el espejo, 26 años, vientre abultado, redondo, prominente, ojeras profundas que ni el corrector podía ocultar, el cabello recogido en un moño desordenado, pero mis ojos tenían algo que había desaparecido hacía mucho tiempo y que ahora volvía. Determinación, decisión, fuerza. Salí del edificio y el frío de la tarde me golpeó el rostro. El invierno llegaba temprano ese año. Las hojas secas corrían por la acera impulsadas por el viento, formando pequeños remolinos. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Nadie me esperaba afuera. Saqué mi teléfono para pedir un taxi. Señora Valenzuela, un hombre se acercó, traje negro, auricular en el oído, el chofer de Alexandro. Lo reconocí, Joaquín, llevaba con la familia desde antes de que yo llegara. El señor me pidió que la lleve a casa, dijo, con una reverencia cortés. Miré hacia arriba, hacia las ventanas del quinto piso. La silueta de Alexandro se recortaba contra el cristal. Estaba mirando hacia abajo, hacia mí. Nuestras miradas se encontraron por un segundo que se sintió eterno. No, gracias, respondí con voz firme, ya no vivo allí. El taxi llegó 2 minutos después. Me subí al asiento trasero y di la dirección del departamento de Elena. Mientras el auto se alejaba, saqué una copia de la ecografía de mi bolso. La había guardado aparte. Para mí, 3 pequeños puntos brillaban en la imagen borrosa, 3 latidos, 3 vidas que él no sabía que existían. Iba a abrir el sobre, Alexandro, iba a ver esas imágenes, iba a leer el informe del cardiólogo, iba a enterarse de que mi corazón tenía un soplo, que el embarazo múltiple era de alto riesgo, que los médicos me habían recomendado reposo absoluto, y cuando lo hiciera, sus manos perfectas, esas manos que habían firmado el divorcio sin temblar, iban a temblar. Elena me esperaba en la puerta de su departamento con los brazos abiertos. Mi hermana mayor siempre había sido así, presencia imponente, carácter fuerte, un corazón del tamaño de la ciudad entera. Cuando éramos niñas, ella era la que peleaba con los niños que se burlaban de mí, la que me enseñó a montar bicicleta, la que me secaba las lágrimas cuando mamá y papá se peleaban. Pasó, dije, y supe que no necesitaba explicar más. Me abrazó con cuidado, rodeando mi vientre con sus brazos sin apretar demasiado. Olía a su perfume de siempre, lavanda y vainilla mezcladas con el aroma de su cocina. Siempre cocinaba cuando estaba nerviosa. Pasa, dijo, tomando mi bolso y colocándolo en el sofá. Preparé té de manzanilla y esas galletas de avena que te gustan. Siéntate, no te quedes de pie. Su departamento era pequeño pero acogedor. Ella lo había decorado sola, sin ayuda de nadie. Después de su divorcio 2 años atrás, macetas colgando en la ventana, cojines de colores en el sofá beige, fotos de nuestros padres. En la repisa de la chimenea, en una esquina, su guitarra apoyada contra la pared. Me dejé caer en el sofá y apoyé la cabeza hacia atrás. El cansancio me pesaba en los huesos. Había dormido mal durante semanas. Desde que tomé la decisión de divorciarme, ¿él dijo algo?, preguntó Elena, sentándose a mi lado. Me alcanzó una taza humeante. Dijo que olvidé mi bufanda. ¿Eso es todo? No preguntó por el bebé, no preguntó cómo ibas a llegar a casa, no preguntó absolutamente nada. Eso es todo. Elena en mi hermana apretó la mandíbula. La conocía bien, podía ver cómo contenía las ganas de estrellar algo contra la pared o de llamar a Alexandro para decirle lo que pensaba de él. 3 años, dijo al fin, negando con la cabeza. 3 años aguantando a ese hijo de, hermana. No, Val, no me pidas que me calle. Me callé cuando te casaste con él, aunque sabía que no te amaba. Me callé cuando vi cómo te trataba en las cenas familiares, como si fueras invisible. Me callé cuando me contaste que ni siquiera compartían el cuarto. No quiero hablar de eso ahora, lo sé, lo siento, es solo que, me duele verte así. No estoy mal, dije, y era cierto. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Elena me miró con esos ojos que siempre veían más allá. Los ojos de hermana mayor que sabían cuando estaba mintiendo y cuando decía la verdad. Asintió despacio. Bueno, entonces hablemos de cosas buenas. ¿Qué dijo el médico de la última eco? Sonreí, dejé la taza sobre la mesa y saqué la foto de la ecografía de mi bolso. Todavía no la he visto completa. La cita era para mañana, pero como firmamos hoy, pedí que me adelantaran los resultados básicos, y le mostré el papel donde el técnico había anotado los hallazgos preliminares.
Elena tomó la hoja y la leyó en voz alta, frunciendo el ceño al principio y luego abriendo los ojos como platos. 3, Val, dice 3, vas a tener trillizos, asentí con una sonrisa que me salió del alma, trillizos, 2 niñas y un niño. Según el primer análisis, el grito de Elena resonó por todo el departamento, saltó del sofá, dio una vuelta alrededor de la mesa y volvió a abrazarme, esta vez más fuerte, riendo y llorando al mismo tiempo. 3 bebés, vas a ser mamá de 3, Dios mío, Val, esto es increíble. Tranquila, que me vas a despertar a los vecinos, que se despierten, esto es noticia. Se sentó a mi lado, todavía sosteniendo la ecografía como si fuera de oro. Su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco mientras observaba la imagen con más atención, y él lo sabe, Alexandro sabe. ¿Qué son 3? No, todavía no, vas a decírselo. Tomé un sorbo de té, la manzanilla caliente me relajó la garganta. Ya le dejé los resultados completos, todos, incluyendo el informe del cardiólogo. El cardiólogo. Elena se puso seria de inmediato. Val, ¿qué pasó? Nada grave, no te asustes. Pero tengo un soplo cardíaco que los médicos quieren monitorear. Con embarazos múltiples, el riesgo de complicaciones aumenta. Me recetaron reposo, medicación y controles semanales. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Porque no quería que te preocuparas antes de tiempo, y porque necesitaba terminar con esto primero, con el divorcio. Elena tomó mi mano y la apretó con fuerza. Vas a estar bien, y esos bebés van a nacer sanos. Y yo voy a estar aquí, todos los días, hasta que te aburras de mí. Eso va a tomar mucho tiempo, entonces mejor que te vayas acostumbrando. Me reí, era la primera vez que reía de verdad en mucho tiempo. La sensación era extraña y cálida, como despertar después de una larga enfermedad. Las semanas siguientes pasaron en una rutina que aprendí a amar. Por las mañanas, Elena me preparaba el desayuno antes de irse a trabajar, huevos revueltos, pan integral, fruta fresca y un vaso de leche. Ella insistía en que comiera bien, yo me quedaba en casa, trabajando en mis proyectos de artesanía. Había empezado a hacer pulseras tejidas y diademas para bebés durante los meses de depresión. Cuando no sabía qué hacer con mi tiempo, las fotografiaba y las subía a una tienda en línea. Para mí, sorpresa, empezaron a venderse, primero una, luego 5, después 20. Las madres de la ciudad las compraban para sus hijas. Descubrí que tenía talento para algo más que ser la esposa de Alexandro Miranda. Descubrí que podía ser yo misma. 3 semanas después del divorcio, mi teléfono sonó con un número desconocido, lo dejé sonar, marcó de nuevo, insistente. Finalmente respondí, Valentina. Era una voz que no identificaba, grave, temblorosa, rota. ¿Quién habla? Pregunté. Soy yo, Alexandro. Necesito verte. El mundo se detuvo por un segundo. Apreté el teléfono contra la oreja, sintiendo como el corazón se me subía a la garganta. No tengo nada que hablar contigo, Alexandro, por favor. Acabo de abrir el sobre, acabo de ver la ecografía, necesito verte. Su voz se quebró en la última palabra, y entonces lo entendí. Lo había abierto, había visto a sus hijos, y sus manos, las manos que firmaron sin temblar, estaban temblando. El departamento que Elena me consiguió estaba en el barrio de San Miguel, al otro lado de la ciudad, lejos de la mansión Miranda, lejos de los recuerdos, lejos de él. Era un tercer piso sin ascensor, con ventanas que daban a un patio interior donde crecía un limonero cargado de frutas amarillas. La cocina era pequeña pero funcional, con azulejos blancos y una hornilla que encendía con fósforos. La sala apenas cabía un sofá de segunda mano, una mesa plegable y mis plantas en macetas de barro. El dormitorio tenía espacio justo para mi cama y la cuna que Elena ya había comprado, de madera clara con un móvil de estrellas colgando. Es temporal, dijo ella el día de la mudanza, cargando una caja de libros que pesaba el doble que ella. Hasta que encuentres algo mejor cerca de mí. Me gusta, respondí, y era cierto. Por primera vez en 3 años, tenía un espacio que era solo mío. Nadie entraba sin llamar a la puerta. Nadie juzgaba mi ropa tirada en el respaldo de la silla. Nadie ignoraba mi presencia en la mesa del comedor mientras desayunaba. Las paredes no tenían cuadros que él hubiera elegido. Los armarios no tenían trajes que él hubiera pagado. Todo en ese departamento era mío. Mis decisiones, mi gusto, mi vida. Las primeras semanas fueron de adaptación. Mi cuerpo cambiaba cada día de maneras que no sabía que eran posibles. El vientre crecía a un ritmo que me sorprendía cada mañana frente al espejo. Los senos se hinchaban,
sensibles al roce de la tela. Las estrías aparecían como mapas en mi piel, líneas plateadas que trazaban caminos que nunca había recorrido. Me miraba al espejo y veía a una desconocida. Pero era una desconocida más fuerte, más cansada, sí, pero también más viva de lo que había estado en años. Empecé a caminar. Todas las mañanas, cuando el sol apenas asomaba entre los edificios, bajaba al parque frente al edificio. Llevaba puesto un vestido holgado de algodón y zapatos planos que Elena me había comprado. Daba vueltas lentas alrededor de la fuente de piedra, sintiendo como el aire fresco me llenaba los pulmones. El médico había recomendado ejercicio moderado para fortalecer el corazón. Caminaba 20 minutos, descansaba en una banca de madera, y caminaba otros 20. El ritmo era lento, pausado, como el de una anciana, pero no me importaba, no tenía prisa, no tenía a nadie esperándome. En el parque conocí a doña Marta. Era una señora mayor, de cabello blanco recogido en un moño apretado, que paseaba a su perro todas las mañanas, un perro chiquito, blanco y lanudo, que se llamaba Copito. Una mañana me vio sentada en la banca, con la mano apoyada en el vientre y la respiración un poco agitada. ¿Estás bien, mijita?, preguntó, acercándose con paso lento pero seguro. Su voz era cálida, como la de una abuela. Sí, solo descanso un momento, el calor me agobia un poco. Embarazo múltiple, ¿verdad? La miré sorprendida. No llevaba ninguna prenda que lo indicara, solo un vestido holgado color azul. Como sabe, se rió, una risa suave que le arrugó los ojos y le iluminó el rostro. Fui pediatra durante 40 años, mijita, he visto más vientres embarazados que días. Tiene el año. Reconozco un embarazo de gemelos o más a kilómetros de distancia. La forma, la altura, la manera en que te sostienes la espalda, todo habla. Doña Marta se convirtió en mi amiga. Todas las mañanas me esperaba en la misma banca, con una taza de té de manzanilla para mí y una galleta para Copito. Me contaba historias de los cientos de bebés que había ayudado a traer al mundo, partos en la madrugada, emergencias resueltas con manos firmes, madres solteras que habían criado hijos maravillosos contra todo pronóstico. Los bebés no necesitan padres perfectos, me dijo una mañana, mientras Copito dormía a sus pies, necesitan una madre que los ame de verdad. Y tú, mijita, tienes amor de sobra, se te nota en los ojos. Sus palabras me quedaron grabadas, las repetía en las noches, cuando la soledad se hacía más pesada y la duda amenazaba con regresar. Por las tardes trabajaba en mis artesanías. Las pulseras tejidas se vendían bien en la tienda en línea que había abierto semanas atrás. Había empezado con 10 unidades, ahora tenía pedidos para 40, pero quería hacer algo más, algo que me conectara con los bebés que llevaba dentro. Empecé a diseñar diademas para bebés, pequeños lazos de tela suave, con flores bordadas a mano. Cada una llevaba horas de trabajo: cortar la tela, coser los bordes, bordar los pétalos uno por uno. Las fotografiaba con la luz natural que entraba por la ventana de la sala, las subía a mi tienda, y se vendían antes de terminarlas. El dinero no era mucho, apenas cubría el alquiler y la comida, pero era mi dinero, mi esfuerzo, mi independencia. Nadie me lo había regalado, nadie me lo había prestado, lo había ganado yo sola, con mis manos, con mi talento, con mi dedicación. A veces, en las noches, cuando el silencio del departamento se volvía pesado como una manta de plomo, sentía el vacío, la ausencia de alguien a quien contarle mi día, la falta de una mano que tocara mi vientre y sintiera las patadas de los bebés, la carencia de una voz que me dijera buenas noches. Pero entonces uno de ellos se movía, una patada, un giro, un hipo, y recordaba por qué estaba haciendo todo esto. No necesitaba a Alexandro para ser feliz, necesitaba estar completa por mí misma. 3 semanas después del divorcio, el teléfono sonó mientras estaba cosiendo una diadema color rosa. El número en la pantalla me hizo detener la aguja a medio camino. No estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocía. Lo había visto demasiadas veces en extractos bancarios, en notas de entrega, en mensajes que nunca me enviaba a mí. Valentina. Su voz sonaba diferente, no era la voz fría y controlada que conocía, era una voz rota, rasgada, como si hubiera estado llorando o gritando. Soy yo, Alexandro, necesito verte, por favor. Apreté el teléfono contra la oreja, sentí el pulso acelerarse. No tengo nada que hablar contigo, acabo de abrir el sobre, acabo de ver la ecografía. ¿Por qué no me dijiste que eran 3?
¿Por qué no me dijiste lo de tu corazón? Cerré los ojos, apoyé la espalda contra la pared de la cocina y conté hasta 3 antes de responder. ¿Y qué habría cambiado, Alexandro? ¿Habrías firmado diferente? ¿Habrías dejado de mirar tu teléfono cuando yo hablaba? ¿Habrías estado a mi lado en las citas médicas? El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier palabra. Déjame ayudarte, dijo al fin, con la voz quebrada. Déjame estar ahí para los bebés. Ya firmaste, Alexandro, ya elegiste. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la diadema rosa a medio coser. Mis manos temblaban, pero no de miedo, no de tristeza, temblaban de rabia, y la rabia era mejor. La rabia me mantenía en pie. Alexandro colgó el teléfono y se quedó paralizado en medio de su oficina, con la mirada perdida en la pared blanca. El sobremanila estaba abierto sobre el escritorio, su contenido esparcido como las piezas de un rompecabezas que no quería armar. La ecografía, 3 puntos en la pantalla borrosa, 3 latidos, 3 vidas, 3 hijos, sus hijos. Hasta ese momento, el embarazo había sido un concepto abstracto, una noticia que había recibido con indiferencia y enterrado bajo montañas de trabajo, pero ahora, frente a las imágenes, la realidad le golpeaba con la fuerza de un tren. Había estado tan ciego, tan absorto en su propio mundo, en su propia miseria, en las reglas que su padre le había impuesto desde niño, que no había visto lo que tenía frente a sus ojos, una mujer que lo había amado, una mujer que había esperado pacientemente, durante 3 años, a que él despertara. Recordó el día que Valentina le había dado la noticia. Ella estaba radiante, con los ojos brillantes, temblando de emoción, sostenía la prueba de embarazo como si fuera el objeto más valioso del mundo, y él, como un idiota, apenas había levantado la vista de sus papeles. Habla con el doctor, asegúrate de que todo esté bien. Eso fue todo. No la abrazó, no la besó, no celebró la vida que crecía dentro de ella. Siguió leyendo sus documentos como si ella no existiera. Tomó el informe del cardiólogo y lo leyó por tercera vez. Las palabras se grababan en su memoria como cuchilladas. Soplo cardíaco, embarazo múltiple de alto riesgo, se recomienda reposo absoluto, monitoreo semanal y preparación para posible parto prematuro, riesgo de preeclampsia, riesgo de hemorragia postparto, se recomienda derivación a perinatología. Valentina había estado cargando todo eso sola, las citas, los análisis, el miedo constante de que algo saliera mal, las noches en vela preguntándose qué pasaría si su corazón no aguantaba, y él no había estado allí. Nunca había estado allí. Caminó hacia la ventana con pasos lentos, pesados. La ciudad se extendía ante él, gris y bulliciosa. Completamente indiferente a su dolor, apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos. El contraste entre el frío del vidrio y el calor de su piel lo ancló al momento presente. Recordó el día de su boda con una claridad que dolía. Valentina vestía de blanco, con el cabello suelto sobre los hombros y una corona de flores blancas en la cabeza. Sonreía con una esperanza tan pura, tan genuina, que él había tenido que desviar la mirada, porque desde el principio, su padre le había dejado claro las reglas. No te enamores de ella, Alexandro, le había dicho su padre la noche antes de la boda, con ese tono severo que no admitía réplica. La familia Valenzuela está en quiebra, necesita nuestro dinero para salvar sus hoteles, y nosotros necesitamos su cadena de propiedades para expandirnos al sur. Es un intercambio limpio, no lo arruines con sentimientos. Y Alexandro había obedecido, como siempre había obedecido, como el hijo perfecto que debía ser. Pero ahora, mirando la ecografía de sus hijos, se daba cuenta de que su obediencia lo había convertido en un monstruo. Se había convencido a sí mismo de que no sentía nada. Había enterrado sus sentimientos tan profundo que casi logró engañarse, casi, porque la verdad que había estado negando durante 3 años, era que había notado cada pequeño detalle de Valentina, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su hermana, como cantaba en la ducha por las mañanas, una canción de cuna que su abuela le había enseñado, pensando que nadie le escuchaba. La había visto todo, y la había ignorado todo. Volvió al escritorio y marcó el número de Coralia. Su prima respondió al segundo tono, con esa voz melosa que siempre usaba con él. Alexandro, qué sorpresa, hace tiempo que no me llamas. Coralia, necesito saber la verdad. ¿Qué le dijiste a Valentina? Yo, nada, primo, no. Le he hablado desde la fiesta de Año Nuevo del año pasado. ¿Por qué?
porque ella mencionó tu nombre, dijo que fuiste a verla, hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno, tal vez la vi una vez en el supermercado, pero solo fue una conversación casual, nada importante. ¿Qué le dijiste, Coralia? Nada, solo la verdad, que tu matrimonio fue arreglado, que nunca la quisiste, que yo y tú y tú que tú y yo tuvimos algo especial. Antes de que ella llegara, Alexandro apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió dolor en los dientes. No tuvimos nada, Coralia. Tú y yo éramos primos jugando, nada más. Eso no es verdad y tú lo sabes. Lo único que sé es que te metiste en mi matrimonio y lo destruiste, y por tu culpa, la madre de mis hijos no quiere verme. Coralia guardó silencio, luego suspiró. Lo hice porque te quiero, Alexandro, porque desde niño supe que estábamos destinados a estar juntos. No hay ningún destino, Coralia. Solo hay una mujer que lleva a mis hijos en su vientre y que ahora no quiere saber nada de mí. Y tú tienes parte de la culpa. Colgó sin esperar respuesta, marcó el número de su abogado. Necesito la dirección de Valentina Valenzuela, urgente, señor Miranda. Los términos del divorcio que usted firmó incluyen una cláusula de no contacto. Si se acerca a ella, podría enfrentar consecuencias legales. No me importan las consecuencias. Necesito verla. Necesito asegurarme de que está bien, señor Miranda. Le recomiendo que, consígame la dirección, gritó, y el silencio al otro lado le confirmó que había cruzado una línea. Colgó, tomó la ecografía y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón, salió de la oficina sin despedirse, tomó el ascensor, cruzó el lobby de mármol y salió a la calle. Caminó sin rumbo durante horas, pasó por calles que no reconocía, por avenidas llenas de gente que no veía. El frío de la tarde calaba sus huesos, pero no lo sentía. Llegó al parque donde solían ir los domingos. Al principio del matrimonio, cuando ella todavía tenía esperanzas, se sentó en la misma banca donde ella había extendido una manta a cuadros y le había ofrecido sándwiches que había preparado con sus propias manos. Él había rechazado la comida, diciendo que no tenía hambre. Y mentira, nunca había tenido hambre de su comida, había tenido miedo de quererla, y ahora la había perdido. Miró al cielo, gris y amenazante, y sintió las primeras gotas de lluvia caer sobre su rostro, o tal vez no eran gotas, tal vez eran lágrimas. Ya no distinguía la diferencia. Te voy a encontrar. Valentina, murmuró, apretando la ecografía contra su pecho, y esta vez no voy a huir. Alexandro no durmió esa noche, se quedó en su oficina, con las luces apagadas y la ciudad brillando al otro lado del ventanal. La ecografía estaba sobre su escritorio, junto al informe del cardiólogo. Los había leído tantas veces que ya se los sabía de memoria, pero seguía mirándolos, como si esperara que las imágenes cambiaran. 3 hijos, alto riesgo, y él los había abandonado. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, empezó a llamar a todas las personas que conocían a Valentina. Primero fue su suegro, el señor Castillo. El hombre respondió al tercer tono, con una voz que sonaba envejecida y cansada: señor Miranda, no tengo nada que hablar con usted. Mi hija me pidió expresamente que no le diera información sobre su paradero ni sobre su estado. Don Castillo, solo quiero saber si ella está bien, si los bebés están bien, es todo lo que pido. Los bebés están bien, gracias a Dios. Eso es lo único que puedo decirle. Mi hija me pidió que cortara toda comunicación con usted, y eso voy a hacer. Como padre, debo respetar su decisión, aunque no la entienda del todo. Por favor, don Castillo, necesito verla, necesito disculparme. Las disculpas no cambian 3 años de abandono, señor Miranda. Las disculpas no pagan las noches en vela de mi hija. Las disculpas no le devuelven el tiempo que perdió esperando que usted la quisiera. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Buenos días, señor Miranda. El clic al otro lado fue seco, definitivo. Alexandro se quedó mirando el teléfono, sintiendo el peso de cada palabra de su suegro. Tenía razón, todos tenían razón, pero no podía rendirse, no cuando había 3 vidas en juego. Marcó el número de Elena, sabía que sería igual de difícil, pero tenía que intentarlo. Elena respondió al tercer tono, y su voz era un muro de hielo de 2 metros de grosor. ¿Qué quieres, Alexandro? Porque si es para preguntar por Valentina, te adelanto que no te voy a decir nada. Necesito verla, solo unos minutos. Necesito explicarle que. La voz de Elena subió varios decibeles, cortante como una hoja.
que fuiste un imbécil durante 3 años, que te casaste con ella por dinero, que preferiste mirar tu maldito teléfono antes que mirarla a ella. Eso quieres explicarle. Yo no sabía, no sabías que tu indiferencia le estaba destruyendo, que todas las noches lloraba en su almohada para que no la escucharas, que fue al médico sola una y otra vez, mientras tú estabas en tu oficina de mierda. Alexandro cerró los ojos. Cada palabra de Elena era un puñal. No sabía lo del embarazo múltiple, no sabía lo de su corazón. Ella nunca me dijo. ¿Y por qué crees que no te dijo nada, Alexandro? La voz de Elena se quebró ligeramente, porque aprendió que no podía contar contigo, porque cada vez que necesitaba algo, tú no estabas, porque te convertiste en un extraño que compartía su techo. Dame una oportunidad, solo una. No, Alexandro, no te la mereces, y la mejor ayuda que puedes darle a Valentina es desaparecer de su vida, para siempre. Elena, no me llames más, no me escribas, no busques a mi hermana. Entendido. Colgó. El tono de llamada sonó en el oído de Alexandro durante varios segundos antes de que bajara el teléfono. Se quedó en silencio, procesando las palabras. Tenía razón, todas tenían razón. Él había sido un cobarde, un marido ausente, un hombre que había preferido obedecer a su padre antes que luchar por su matrimonio, pero no podía rendirse. Contrató a un investigador privado esa misma tarde, un hombre discreto, eficiente, que no hacía preguntas. Le tomó 2 días encontrar la dirección de Valentina, un departamento modesto en el barrio de San Miguel, 3er piso, edificio sin ascensor. También consiguió información sobre sus médicos, sus citas, el hospital donde tenía programado el parto. Alexandro se quedó 1 hora frente al edificio la primera tarde, sentado en su auto, mirando las ventanas del 3er piso. Las cortinas estaban corridas, pero a veces veía sombras moverse detrás de la tela. Sabía que ella estaba allí, al otro lado de esas paredes, viviendo una vida que él ya no compartía. Vio a una señora mayor salir del edificio con un perro pequeño y blanco. La señora lo miró con desconfianza, frunciendo el ceño. Luego vio a Elena llegar con bolsas del supermercado, subiendo las escaleras con esfuerzo sin mirar atrás, y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse, la vio. Valentina salió del edificio con un vestido holgado color azul marino. Su vientre era enorme, mucho más grande de lo que recordaba de las últimas veces que la había visto en la casa. Caminaba despacio, con una mano apoyada en la espalda, respirando con esfuerzo mientras bajaba los escalones de la entrada. El corazón de Alexandro dio un vuelco tan fuerte que sintió mareo. Ella se sentó en una banca frente al edificio, junto a la señora del perro blanco. Hablaron durante unos minutos. Valentina sonreía, gesticulaba, se reía, una risa genuina, libre, que él no le había escuchado en los 3 años de matrimonio. Parecía feliz, en paz, completa sin él, y esa paz, esa felicidad que no lo incluía, le dolió más que todos los insultos de Elena y don Castillo juntos. Apretó el volante con ambas manos, luchando contra el impulso de bajar del auto, de correr hacia ella, de arrodillarse y pedirle perdón, pero sabía que no podía, no todavía, no así. Ella lo miraría con ojos fríos y le diría que se fuera. Encendió el motor y se fue antes de hacer algo estúpido. Al día siguiente volvió, estacionó el mismo auto, en el mismo lugar, a la misma hora. Observó desde lejos, como un guardián invisible, vio su rutina, las caminatas lentas por la mañana, las charlas con doña Marta, las tardes de costura junto a la ventana iluminada, día tras día. Alexandro Miranda, heredero de una fortuna, hijo obediente, esposo ausente, aprendió lo que era sentarse y esperar sin hacer nada. Aprendió a observar sin intervenir. Aprendió que el amor verdadero no exige, espera. Doña Marta me enseñó a tejer en las tardes de ocio, cuando el calor del día disminuía y el viento traía el aroma del limonero del patio. No pulseras ni diademas, como las que vendía en mi tienda, sino mantas para bebés, agujas gruesas de madera, lana suave color crema, puntadas lentas y precisas que ella corregía con paciencia infinita. El tejido calma la mente, decía, mientras sus manos arrugadas se movían con la destreza de 40 años de práctica pediátrica. Cuando estés nerviosa, tejes. Cuando estés triste, tejes. Cuando no sepas qué hacer con tus manos, tejes. Es como una meditación, pero con resultados tangibles. Seguí su consejo al pie de la letra. Tejía por las mañanas, después de la caminata, con una taza de té caliente a mi lado. Tejía por las tardes,
Mientras escuchaba música clásica en la radio vieja que Elena me había regalado, tejía por las noches, cuando el insomnio me despertaba y los bebés se movían inquietos dentro de mí, pateando mis costillas y mi vejiga con una energía inagotable. La primera manta me quedó torcida, los puntos eran irregulares, algunos flojos, otros apretados, los bordes se curvaban hacia adentro como si la manta intentara encogerse sobre sí misma, pero era mía, la había hecho yo con mis propias manos, puntada por puntada. Durante horas de trabajo paciente, la extendí sobre la cuna de madera clara y la acaricié como si fuera de seda. No era perfecta, pero era real, como mi nueva vida. El negocio de artesanías crecía a un ritmo que me sorprendía, lo que había empezado como un pasatiempo para llenarlas horas vacías se estaba convirtiendo en una fuente de ingresos estable. Las clientas dejaban reseñas positivas en la tienda en línea, compartían fotos de sus bebés usando mis diademas, recomendaban mis productos a sus amigas en grupos de madres. Una mañana recibí un pedido de 20 diademas para un baby shower. Otra clienta me encargó 10 pulseras personalizadas con los nombres de sus hijas. Empecé a llevar un cuaderno con los pedidos, los materiales necesarios, los precios y las fechas de entrega. Elena se burlaba de mí cuando me veía con el cuaderno en la mano, anotando todo con letra pequeña y ordenada. Eres la mujer más organizada que conozco, dijo una tarde, mientras me ayudaba a doblar las mantas terminadas. Planeaste tu divorcio, tu mudanza y tu nuevo negocio como si fueras un estratega militar preparando una campaña. Alguien tiene que hacerlo, si no me organizo yo, nadie lo hará por mí, lo sé, y lo estás haciendo increíblemente bien. Estoy orgullosa de ti. Su apoyo era incondicional. Llegaba todos los fines de semana con el auto cargado de cosas, comida preparada en tuppers, ropa de bebé que compraba en ofertas de tiendas de liquidación, revistas de decoración infantil llenas de post-its amarillos marcando las páginas que más le gustaban. Su departamento, que ya era pequeño, se estaba llenando de cosas para los trillizos, pañales de todas las tallas, biberones de diferentes formas y colores, chupetes esterilizados en bolsas individuales, mantas de franela, ositos de peluche, que ocupaban media esquina del sofá. ¿Vas a dejar sin stock a toda la tienda de bebés de la ciudad?, le dije una vez, riendo. Pues que se queden sin stock, mis sobrinos merecen lo mejor del mundo, y si tengo que comprar toda la tienda para que tengan lo necesario, lo haré. Una tarde, mientras tejía en el balcón disfrutando del aire fresco, vi un auto estacionado frente al edificio, un auto negro, elegante, con vidrios polarizados, que contrastaba con los vehículos modestos del barrio. Lo reconocí de inmediato. Era el auto de Alexandro, el mismo en el que me había recogido para ir a la cena de empresa, el mismo en el que nunca me había abierto la puerta. El corazón me dio un vuelco. Dejé el tejido sobre la mesa plegable y me asomé con cuidado, tratando de ver a través de los vidrios oscuros. No podía distinguir nada, pero sabía que él estaba allí. Llevaba varios días sintiendo su presencia. Una sensación incógnita, como un cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara desde la distancia. No estaba segura al principio, pero ahora tenía la certeza. Alexandro me estaba vigilando. Entré al departamento y cerré la cortina de golpe. Me senté en el sofá, con las manos apoyadas sobre el vientre, sintiendo como los bebés se movían inquietos, quizás percibiendo mi nerviosismo. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mis costillas. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué no me dejaba en paz? Ya habíamos firmado, ya había terminado todo. ¿Qué más quería de mí? Tomé el teléfono para llamar a Elena, pero lo dejé antes de marcar el primer número. No iba a esconderme, no iba a tener miedo de él. Ya no era la mujer sumisa que había soportado su indiferencia durante 3 años. Me asomé otra vez por el borde de la cortina. El auto seguía allí, inmóvil como una estatua negra, pero en ese momento, el motor cobró vida y el auto se alejó lentamente, girando a la esquina hasta desaparecer. El alivio me inundó como una ola, pero también una curiosidad molesta, una pregunta que no quería hacerme. ¿Qué estaba haciendo él allí todas las tardes? ¿Por qué venía a verme sin acercarse? Doña Marta notó mi preocupación al día siguiente. Durante nuestra caminata matutina, Copito corría detrás de una paloma, moviendo la cola con alegría. Otra vez vi ese auto negro anoche, dijo, con tono casual, estacionado frente al edificio, con el motor apagado. ¿Sabes de quién es? Es de mi exmarido, respondí, sin rodeos. Ella asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. ¿Y qué crees que quiere? No lo sé, nunca sé.
baja del auto. Solo se queda allí, mirando las ventanas. Tal vez esté esperando el momento adecuado para acercarse. No hay momento adecuado. Ya no hay nada entre nosotros. Doña Marta se detuvo y me miró con esos ojos sabios que habían visto nacer a miles de niños y aconsejado a miles de madres. Mijita, los hombres como él no cambian de la noche a la mañana, pero a veces la vida les da un golpe que los despierta, y ese golpe, en tu caso, fuiste tú, no los bebés. Tú, no quiero despertarlo, quiero seguir con mi vida, y debes hacerlo, sin duda, pero no cierres todas las puertas con llave. A veces, las personas nos sorprenden. No respondí, no sabía qué pensar. Durante 3 años había deseado que Alexandro me mirara, que me viera realmente, que me amara. Había rezado por una señal, por una palabra, por un gesto que me indicara que había esperanza, y ahora que parecía estar buscándome, no sabía si quería que me encontrara esa noche, mientras tejía la segunda manta, esta vez de color suave azul claro. Sentí una patada particularmente fuerte, seguida de un movimiento giratorio. Sonreí y toqué mi vientre con la palma abierta. Tranquilos, pequeños. Su papá está aprendiendo una lección muy importante, y nosotros estamos aprendiendo a vivir sin él. Los bebés se movieron, como si respondieran a mi voz, y por un momento, en la tranquilidad de mi pequeño departamento, todo estuvo bien. La noche en que Alexandro decidió enfrentar a Coralia, la lluvia golpeaba contra el parabrisas como una advertencia del cielo. Llevaba semanas evitando esta conversación. Sabía que las palabras de su prima abrirían heridas profundas, pero necesitaba la verdad completa. Necesitaba entender cómo había llegado a perder a Valentina. Coralia vivía en un departamento de lujo en el centro de la ciudad. Tenía vigilancia privada, mármol en el lobby y un ascensor privado que subía directo al 8º piso. Todo estaba pagado por la familia. Todo se pagaba con el dinero que debería haberse usado para construir algo. Ella lo recibió en la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos, vestida con una bata de seda roja que dejaba ver más de lo que cubría. Alexandro, qué sorpresa, por fin decidiste visitarme. Pensé que estarías muy ocupado con tu nueva vida de divorciado. Él no aceptó la invitación para pasar. Se quedó en el umbral, con la lluvia goteando de su chaqueta y formando un charco a sus pies. Necesito que me digas exactamente qué le dijiste a Valentina, cada palabra, Coralia, sin mentiras, sin omisiones. Ella rodó los ojos con un desdén que le resultaba familiar. Era el mismo gesto que había visto 1000 veces en las cenas familiares, siempre dirigido a Valentina. Otra vez con eso. Te dije que fue solo una conversación casual. 2 mujeres hablando en el supermercado, nada importante. No me mientas. Su voz salió más dura de lo que había planeado. Hablé con la empleada de la caja, te reconoció. Dijo que estuvieron sentadas en la cafetería del supermercado durante casi 1 hora. 1 hora, Coralia, eso no es una conversación casual. El rostro de Coralia cambió. La sonrisa falsa se borró y sus ojos se volvieron duros como piedras. Está bien, quieres la verdad. La vi caminando por el pasillo de los lácteos, con su vestido holgado y su barriga de embarazada. Parecía una vaca feliz. Me acerqué, fingí amabilidad, le pregunté cómo estaba, y entonces le solté todo que tú y yo habíamos sido amantes desde la adolescencia, que nuestro matrimonio era un negocio arreglado por tu padre, que nunca la ibas a amar porque eso era imposible para ti, que su embarazo no cambiaría nada porque los Miranda solo veían a los Valenzuela como una inversión, y lo mejor de todo, le dije que la noche antes de su boda, tú estabas conmigo. Alexandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La imagen de Valentina recibiendo esa información, sola en un supermercado, embarazada, sin poder defenderse, le partió el alma. ¿Por qué hiciste eso? ¿Que te ganabas?, preguntó, con la voz temblorosa. Me ganaba ver su cara, respondió Coralia, sin rastro de arrepentimiento. Ver cómo se derrumbaba su mundo de fantasía, esa carita de perro abandonado cuando se dio cuenta de que nunca fuiste suyo, fue hermoso. Me dio pena no haber grabado el momento. Eres una enferma, necesitas ayuda. Soy realista, tú y yo crecimos juntos, Alexandro, desde niños supe que terminaríamos juntos, y luego llegó ella, con su familia arruinada y su dote de hoteles, y tu padre decidió que te casaras con ella para salvar ambos negocios. Mi padre no decidió nada, yo acepté casarme con ella. Porque te obligaron, porque te amenazaron con quitarte la herencia, porque quise hacer lo correcto para la familia, porque era mi responsabilidad,
Pero eso no te daba derecho a destruir lo poco que había entre nosotros. Coralia se rió, una risa amarga y cortante. Lo poco que había, no había nada, Alexandro. Tú la tratabas como a un mueble, ni siquiera la mirabas. No necesité destruir nada. Tu indiferencia ya lo había hecho todo por mí. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Porque era verdad. Él había sido el primero en abandonar a Valentina, mucho antes de que Coralia metiera sus manos envenenadas. Escúchame bien, dijo, dando un paso adelante, invadiendo su espacio, no quiero volver a verte, no quiero que te acerques a Valentina, no quiero que te acerques a mis hijos. Si vuelvo a enterarme de que cruzaste una palabra con ella, te juro que te echo de la empresa. Te congelen las cuentas y te denuncio por acoso psicológico. Coralia palideció, la seguridad se desvaneció de su rostro. No puedes hacer eso, somos familia. Puedo y lo haré. Mi padre me transfirió el control de la empresa cuando me casé, tengo el poder de decisión absoluto, no me pongas a prueba. Salió del departamento sin esperar respuesta. Cerró la puerta con un golpe que resonó en todo el pasillo vacío. De vuelta en el auto, con la lluvia golpeando el techo como tambores, se quedó inmóvil. Las palabras de Coralia resonaban en su cabeza. Tenía razón en una cosa, él nunca había visto a Valentina, nunca la había valorado, la había tenido frente a sus ojos durante 3 años y la había tratado como a un adorno. Sus recuerdos regresaron en oleadas, las notas que ella dejaba en su almohada al principio del matrimonio, escritas con letra cuidadosa. Buenos días, esposo, hoy tengo cita con el decorador, ¿quieres que elija algo para tu estudio? Él las leía por encima y las tiraba a la basura. Las cenas especiales que ella preparaba los viernes, esperándolo con la mesa puesta y velas encendidas, él siempre encontraba una excusa para no llegar: trabajo, reuniones, cualquier cosa menos enfrentarse a la realidad de que ella lo esperaba. Los vestidos nuevos que ella compraba, modelando frente al espejo del dormitorio, preguntándole con timidez si le gustaban. Él asentía sin levantar la vista del teléfono, sin mirarla realmente. Recordó una noche en particular. Valentina había preparado una cena romántica para su aniversario de bodas, había cocinado todo el día, se había puesto un vestido azul que le quedaba hermoso. Había puesto música y velas. Él llegó 2 horas tarde, dijo que ya había comido y se encerró en su estudio. Esa noche, él pasó frente a su cuarto y la vio llorando en la cama, abrazando una almohada, tratando de no hacer ruido. Podría haber entrado, podría haberla abrazado, podría haber pedido disculpas. No lo hizo. Siguió caminando hacia su habitación y cerró la puerta. Cerró los ojos y sintió el peso de 3 años de errores acumulados. Cada pequeño rechazo era un ladrillo, cada indiferencia una capa de cemento, y ahora el muro era tan alto que ni siquiera podía ver el otro lado. Soy un idiota, murmuró, apoyando la frente contra el volante, sintiendo el frío del cuero contra su piel. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexandro Miranda, el heredero perfecto, el hombre que nunca lloraba, sintió como las lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. El dolor llegó sin aviso, como una ola que me partió el cuerpo en 2 mitades. Eran las 3 de la madrugada cuando me despertó un calambre tan intenso que el grito se me escapó antes de poder controlarlo. Mi mano voló a mi vientre, buscando a los bebés. Sentí sus movimientos, débiles, inquietos. La contracción no cedía. El útero se mantenía duro como una piedra bajo mis dedos. No, 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 murmuré, intentando incorporarme. Las piernas no me respondieron. El dolor era tan intenso que veía manchas negras bailando frente a mis ojos, nublando mi visión. Logré estirar el brazo hacia la mesita de noche, derribando el vaso de agua que Elena había dejado horas antes. El vidrio se hizo añicos contra el piso. Mis dedos encontraron el teléfono, mis dedos temblorosos marcaron el número de Elena. Sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era una eternidad. Val. La voz de Elena, pastosa por el sueño. Elena. Mi voz salió entrecortada, mezclada con jadeos. Me duele mucho, algo está mal. Al otro lado, Elena despertó por completo en menos de un segundo. ¿Qué te duele? Son contracciones. ¿Con qué frecuencia? No sé, es diferente. Hay sangre. Elena, hay mucha sangre. Voy para allá ahora mismo. Llama al 112, llama al 112 ya. Colgó. Marqué el número de emergencias con manos que no dejaban de temblar. Otra contracción me dobló sobre la cama, y el teléfono cayó al suelo. Lo recogí a tientas, escuchando la voz de la operadora que preguntaba datos que apenas podía articular. Señora,
mantenga la calma, respire hondo, la ambulancia ya va en camino, ¿está usted sola? Sí, jadeé, estoy sola. La palabra me golpeó más fuerte que cualquier contracción, estaba sola. 7 meses de embarazo de alto riesgo, 3 bebés, y yo estaba sola en un departamento alquilado, esperando que unos desconocidos vinieran a salvarme. La ambulancia llegó en 8 minutos. 8 minutos que se sintieron como 8 horas interminables. Escuché las sirenas acercándose, luego pasos apresurados en las escaleras, voces que daban instrucciones. Los paramédicos entraron como un vendaval. Me colocaron oxígeno, me tomaron la presión, me hicieron preguntas que respondía con monosílabos. Presión arterial muy elevada, dijo uno, con tono de urgencia, sospecha de preeclampsia severa. Avisen al hospital de la universidad que tenemos una emergencia obstétrica, embarazo múltiple de 7 meses. En el camino al hospital, el dolor no cesaba, cerraba los ojos y veía fragmentos de mi vida, la cara de Alexandro firmando el divorcio, la ecografía con los 3 puntos, la sonrisa de Elena, las manos de doña Marta tejiendo. No podía morir, no podía, los bebés me necesitaban. Llegamos al hospital entre sirenas y luces estroboscópicas, me trasladaron a una camilla de emergencias mientras los médicos corrían a mi alrededor, hablando en un lenguaje que no entendía. Preeclampsia, sulfato de magnesio, cesárea de emergencia, riesgo de convulsiones. Escuchaba fragmentos, palabras sueltas que se clavaban en mi cerebro como agujas. Alguien tomó mi mano, abrí los ojos con esfuerzo y vi a Elena, pálida como el papel, con el cabello revuelto y lágrimas corriendo por sus mejillas. Estoy aquí. Val, estoy aquí, no te voy a dejar sola. Nunca. Los bebés, susurré, con la garganta seca, van a estar bien, todos van a estar bien, tú y los bebés van a estar bien. Pero en sus ojos vi miedo, un miedo profundo que trataba de ocultar con una sonrisa forzada. No mientas, dije, dime la verdad es que estás en las mejores manos, los médicos son los mejores de la ciudad, y yo no me voy a mover de aquí hasta que tú y los bebés estén fuera de peligro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alexandro dormía inquieto cuando su teléfono sonó, destrozando el silencio de su departamento vacío. Vio el número del hospital y contestó antes de que sonara el segundo tono. Señor Alexandro Miranda. Sí, soy yo, soy la doctora Rivas, del hospital universitario. Su esposa, Valentina Valenzuela, ha ingresado de urgencia con preeclampsia severa. Necesitamos su autorización para procedimientos de emergencia. ¿Aparece usted como contacto? Alexandro saltó de la cama antes de que la doctora terminara la frase. Se puso los pantalones. Como pudo, agarró las llaves, y salió corriendo. Condujo como un enloquecido por las calles vacías de la madrugada, saltándose semáforos, ignorando límites de velocidad. Todo le daba igual, solo importaba llegar. Llegó al hospital en 15 minutos. Su chaqueta estaba al revés, su camisa arrugada, su cabello despeinado. Parecía un hombre al borde del colapso. ¿Dónde está?, preguntó en la recepción, casi gritando. Señor, necesita calmarse o tendré que llamar a seguridad. Dígame dónde está mi esposa. Una enfermera lo guió al ala de obstetricia. Cuando llegó, vio a Elena sentada en una silla de plástico, la cabeza entre las manos, el cuerpo encogido como un pájaro herido. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Está bien. Elena levantó la vista, sus ojos estaban rojos de llorar. ¿Qué haces tú aquí? Me llamaron del hospital. Soy el contacto de emergencia. ¿Dónde está Valentina? Está en la sala de partos. Tiene preeclampsia severa. Están intentando estabilizarla con medicación. Los bebés siguen vivos, pero necesitan esperar. Cada día que pasa dentro de ella es una victoria. Alexandro sintió que las piernas dejaban de sostenerlo. Se apoyó contra la pared más cercana, respirando con dificultad, el corazón golpeándole el pecho. Puedo verla. Elena se levantó y se plantó frente a él, bloqueándole el paso. No, no quiere verte. Me lo dijo antes de que la sedaran. No quiere que entres. No me importa lo que quiera, necesito verla. Escúchame bien, Alexandro. La voz de Elena era baja pero firme. Mi hermana está al otro lado de esa puerta, luchando por su vida y por la de sus hijos. No necesita tu culpa, no necesita tus disculpas de último minuto, necesita que los médicos hagan su trabajo. Así que siéntate ahí, cállate, y reza para que todo salga bien. Alexandro no discutió, se dejó caer en una silla de plástico, enterró el rostro entre las manos,
y esperó mientras los médicos entraban y salían de la sala con expresiones serias. Esperó mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja y rosa. Esperó mientras una enfermera salía corriendo a buscar más medicación, y esperó mientras el miedo lo consumía por completo, reduciéndolo a lo que siempre había sido. Un hombre que tenía miedo de perder lo único que realmente importaba. La puerta se abrió. El médico salió con el rostro serio pero los ojos cansados. La hemos estabilizado, los bebés están bien dentro de ella, pero necesitamos mantenerla hospitalizada hasta el parto, va a estar en reposo absoluto, con monitoreo constante. Alexandro sintió que podía respirar otra vez. Puedo verla, está sedada, puede pasar un momento, pero no la despierte. Entró a la habitación con pasos temblorosos. Valentina yacía en la cama, pequeña bajo las sábanas blancas. Su rostro estaba pálido, rodeado de cables y tubos, su vientre seguía ahí, abultado bajo la tela, con los bebés moviéndose débilmente. Se acercó despacio, como si caminara sobre vidrio molido, tomó la mano de ella entre las suyas, sintiendo lo fría que estaba, se arrodilló junto a la cama. Apoyó la frente contra el colchón. Y lloró. Perdóname, Valentina, perdóname por todo, susurró contra la sábana. Perdóname por no haberte visto, perdóname por no haber estado aquí, perdóname por haber sido un cobarde. Ella no respondió, estaba dormida, viajando en un sueño inducido por los medicamentos, pero él siguió hablando, prometiendo cosas que nunca antes se había atrevido a prometer. Si sales de esta, voy a cambiar, voy a estar aquí, voy a cuidarte, voy a cuidar de nuestros hijos, te lo juro por mi vida. Y por primera vez en su vida, Alexandro Miranda rezó de verdad, no a un Dios en el que nunca había creído, sino a ella, a Valentina, a la mujer que llevaba a sus hijos en el vientre, a la única persona que podía salvarlo de sí mismo. Desperté horas después, con la boca seca como papel de lija y el cuerpo entumecido por la inmovilidad. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana de la habitación, creando un rectángulo dorado sobre el piso de linóleo. Por un momento no supe dónde estaba, luego llegó el dolor, sordo y constante en la parte baja del vientre, y todo volvió a mí como una avalancha: el hospital, la ambulancia, la sangre, los gritos de los paramédicos. Mi mano bajó instintivamente al vientre, moviéndose bajo la sábana blanca y áspera. Todavía estaba ahí, abultado, firme, caliente bajo mi palma. Los bebés se movieron apenas, una patada débil, como si respondieran a mi tacto. Una ola de alivio tan intensa me inundó que sentí ganas de llorar. Val, la voz de Elena. Giré la cabeza lentamente. Con el cuello rígido, estaba sentada en la silla de plástico junto a la cama, con el cabello revuelto en un moño desordenado y ojeras tan profundas que parecían cuencas vacías, pero sonreía, una sonrisa cansada, aliviada, auténtica. ¿Qué pasó?, pregunté, con la voz ronca. ¿Tuviste una crisis de hipertensión? Preeclampsia severa. Te dieron sulfato de magnesio para controlar las convulsiones y medicación para bajar la presión. Estuviste sedada casi 12 horas. ¿Los bebés están bien? Todos los monitores muestran que están bien. Los médicos dijeron que son fuertes, muy fuertes. Cerré los ojos y dejé que sus palabras me envolvieran. Los bebés estaban bien, eso era lo único que importaba. El médico dijo algo más. Elena dudó un momento. Ese segundo de silencio me dijo que había malas noticias. Dijeron que te van a mantener aquí hasta el parto, reposo absoluto, monitoreo constante, no puedes levantarte de la cama sin ayuda, y solo para ir al baño. Hasta el parto. Mi voz sonó aguda, casi infantil. Faltan 2 meses, Elena. Lo sé, pero es lo mejor para ti y para los bebés. El médico dijo que si te vas a casa, corres el riesgo de tener otra crisis, y la próxima vez podría ser peor. Un nudo se formó en mi garganta, apretándome la respiración. 2 meses en una cama de hospital, 2 meses sin mi departamento, sin mis caminatas matutinas con doña Marta, sin mis artesanías, sin mi libertad recién conquistada. No puedo, Elena, no puedo quedarme aquí 2 meses encerrada. Puedes, y vas a hacerlo, por los bebés, por ti. Sabía que tenía razón, pero el pánico me apretaba el pecho como un puño gigante. 2 meses era una eternidad, 2 meses viendo el mismo techo, comiendo la misma comida, escuchando los mismos pitidos de los monitores. Elena se inclinó y tomó mi mano. Su tacto era cálido, firme. Voy a estar aquí todos los días. Doña Marta también va a venir. No está sola, Val, asentí, tragándome las lágrimas. No quería llorar,
no otra vez. Hubo un largo silencio. Elena dudaba, mordiéndose el labio, algo que hacía desde niña cuando tenía que decir algo difícil. También tengo que decirte algo, dijo al fin. Alexandro estuvo aquí, todo mi cuerpo se tensó, los músculos se me pusieron rígidos como tablas. Como supo, el hospital lo llamó. Tenía tu número como contacto de emergencia en los registros del seguro, supongo que nunca lo borraste, no debieron llamarlo, lo hicieron, y vino, llegó como un loco, con la chaqueta al revés, el cabello despeinado, los ojos desorbitados, estuvo esperando en la sala de espera toda la noche. No se movió de ahí hasta que el médico salió a decirle que estabas estable. Apreté la mandíbula, no quiero verlo, lo sé, y respeto eso, pero quería que supieras que vino, y que cuando lo dejaron entrar a verte mientras estaba sedada, lloró, se arrodilló junto a tu cama, tomó tu mano y lloró como un niño. Sus palabras me quedaron resonando en la cabeza como un eco. Alexandro, llorando. Alexandro, el hombre que nunca mostraba emociones, el que firmó el divorcio sin pestañear, arrodillado junto a mi cama como un penitente. No quería sentir nada, pero algo se removió en mi pecho, pequeño y persistente, como una piedra en el zapato que no podía sacudir. No cambia nada, dije, más para convencerme a mí misma que a Elena. Lo sé, Val, lo sé, pero su tono, suave y comprensivo, decía otra cosa. Las horas siguientes fueron una mezcla de aburrimiento y ansiedad. Las enfermeras entraban y salían de la habitación como sombras silenciosas, tomando mi presión arterial, revisando los monitores fetales, ajustando los medicamentos en el gotero. El médico vino 2 veces, explicándome el plan de tratamiento con palabras técnicas que apenas registraba, y en algún momento, entre una revisión y otra, escuché una discusión en el pasillo. Déjeme pasar, solo quiero verla un momento, un minuto, nada más. La voz de Alexandro, la reconocería en cualquier parte, incluso después de todo lo que había pasado. Señor, la paciente no quiere recibir visitas. Si no se retira por su propio pie, tendré que llamar a seguridad. Por favor, solo quiero verla, asegurarme de que está despierta. Apreté las sábanas con los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos, cerré los ojos con fuerza. Podía imaginarlo ahí fuera, despeinado, suplicando a una enfermera que ganaba una fracción de lo que él ganaba, el gran Alexandro Miranda, heredero del Imperio Miranda, suplicando. Elena me miró, preguntándome con los ojos qué quería hacer. Negué con la cabeza. Un movimiento corto y firme. Ella suspiró y salió de la habitación. Escuché su voz al otro lado de la puerta, baja pero firme como el acero. Alexandro, vete, ella no quiere verte, respeta su decisión. Elena, por favor, solo un minuto, te dije que te fueras, no la hagas pasar por esto. Un silencio largo, luego pasos arrastrándose que se alejaban lentamente, luego el silencio completo. Cuando Elena volvió a entrar, sus ojos estaban brillantes, húmedos. Se fue. Asentí, pero no dije nada. No podía hablar, porque en el fondo de mi pecho, en un lugar que creía haber cerrado con llave, una parte pequeña y vulnerable de mí quería que se hubiera quedado. Pasaron 3 días. Mi rutina en el hospital se volvió monótona y predecible como el tic-tac de un reloj. Despertar cuando la enfermera de la mañana abría las cortinas, desayunar una bandeja de comida insípida, someterme a la revisión matutina del médico, descansar mirando el techo, almorzar, someterme a otra revisión, descansar, cenar, dormir, repetir. Elena venía todas las tardes después del trabajo, puntual. Como un reloj suizo, llegaba con revistas, con libros, con fotos de los muebles que había comprado para la habitación de los bebés. Hablaba por los dos cuando yo no tenía fuerzas ni para sonreír. Doña Marta llamaba cada noche a las 8, justo después de cenar. Su voz cálida, con ese acento pausado de los años, me recordaba que había vida afuera, que el mundo seguía girando. ¿Cómo están mis 3 tesoros?, preguntaba siempre. Bien, doña Marta, pataleando como siempre. Eso es bueno. Los bebés que patalean fuerte son bebés sanos. Y Alexandro, no volví a verlo en persona, pero sentía su presencia como una sombra al final del pasillo. Las enfermeras me miraban con curiosidad cuando entraban a mi habitación. Una de ellas, la más joven, dejó caer un comentario mientras ajustaba el gotero. Ese señor sigue en la sala de espera, el de la chaqueta cara. Lleva 3 días allí, duerme en las sillas. Mi corazón dio un vuelco. No me interesa, solo digo, nunca había visto a alguien esperar tanto tiempo. Pues ya vio.
Ella sonrió, una sonrisa pequeña y cómplice, y salió sin añadir nada más. Cerré los ojos. 3 días, Alexandro Miranda, el hombre que no tenía tiempo para nada, llevaba 3 días durmiendo en sillas de hospital. Al cuarto día, el médico me dio permiso para caminar un poco por el pasillo, siempre acompañada y sin alejarme demasiado de la habitación. Necesitaba mover las piernas, dijo, para evitar coágulos. Elena no podía venir hasta la tarde. Decidí salir sola, arrastrando el gotero con una mano y sosteniendo la barra de apoyo con la otra. Mis piernas temblaban bajo el peso de mi cuerpo. Llevaba 4 días sin caminar. Di 2 vueltas completas al pasillo. En cada vuelta, mis ojos se desviaban involuntariamente hacia la sala de espera al final del corredor. En la tercera vuelta, lo vi. Estaba sentado en una silla de plástico blanco, la cabeza apoyada contra la pared, los ojos cerrados. Llevaba la misma chaqueta del otro día, ahora arrugada y manchada. Tenía barba de varios días, oscura y descuidada. Su ropa, antes impecable, parecía la de un hombre que había dejado de cuidarse. Parecía un fantasma derrotado. Intenté dar media vuelta, girar sobre mis talones y regresar a la seguridad de mi habitación, pero en ese momento él abrió los ojos. Nuestras miradas se encontraron a través del pasillo. El tiempo se detuvo. Se levantó de inmediato, torpe, como si las piernas no le respondieran bien después de tanto tiempo sentado. Dio un paso hacia mí, luego otro. Se detuvo cuando vio mi expresión, mis manos apretando la barra de apoyo, mi cuerpo tenso. Valentina, dijo, y al pronunciar mi nombre su voz se quebró como un vidrio fino. ¿Qué haces aquí, Alexandro? No puedo irme. Necesito saber que estás bien. Estoy bien. Los médicos me cuidan. Los bebés están bien. Puedes irte tranquilo. No puedo. ¿Por qué no? Porque la última vez que me fui, te perdí, y no voy a cometer el mismo error 2 veces. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Escucha, dije al fin, con la voz más firme de lo que me sentía. Firmamos el divorcio. Ya no tenemos nada que hablar. No soy tu esposa. No soy tu responsabilidad. No tienes que estar aquí, lo sé, pero quiero estar. ¿Para qué, Alexandro? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué las llamadas, las cartas, las noches en la sala de espera? ¿Qué esperas? No espero nada. Solo quiero. Hizo una pausa. Pasó una mano por su rostro cansado. Solo quiero estar seguro de que si pasa algo, no estoy en mi oficina ignorando tu llamada. Esa es la única verdad. La honestidad cruda de su respuesta me desarmó. No había excusas, no había justificaciones elaboradas, solo la admisión honesta de su fracaso más profundo. Quédate si quieres, respondí, la voz más baja de lo que quería, pero no esperes nada de mí. No hay nada que esperar. Di media vuelta y caminé de regreso a mi habitación, arrastrando el gotero conmigo. Sentí su mirada clavada en mi espalda durante todo el trayecto. Pesaba como una manta de plomo. Pero no me volví a mirarlo. Esa noche, después de que Elena se fuera y las luces del pasillo se atenuaran, encontré un sobre blanco sobre la mesita de noche. No estaba allí cuando la enfermera vino a darme la medicación de las 8. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había una carta, letra de Alexandro, firme pero temblorosa en algunos trazos, como si hubiera escrito y reescrito cada línea varias veces. Valentina, no sé por dónde empezar. Han pasado 3 años y medio desde que te conocí. Y esta es la primera carta que te escribo. Qué tristeza me da escribir eso. Qué fracaso. Nunca supe cómo amarte. Crecí en una casa donde el amor era una debilidad, donde mostrar sentimientos era fracasar. Mi padre me enseñó que los hombres fuertes no sienten, y yo le creí. Durante 30 años le creí. Cuando te vi en el altar, con ese vestido blanco y esa sonrisa llena de esperanza, supe que eras especial. Supe que podía amarte, pero tuve miedo, miedo de quererte, miedo de depender de ti, miedo de fallar, así que construí un muro y te dejé al otro lado. Durante 3 años te dejé al otro lado. No merezco tu perdón, no merezco estar cerca de ti ni de mis hijos, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando merecerlo. Si me dejas, voy a estar aquí. Si no me dejas, voy a estar en la puerta. No voy a rendirme, no otra vez. Cuídate. Cuida de nuestros hijos, siempre tuyo, aunque no tenga derecho a decirlo. Alexandro. Leí la carta una vez, 2 veces, 3 veces. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no hacía nada por detenerlas. Caían sobre el papel, borrando algunas palabras. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado,
La guardé en el sobre y la escondí debajo de la almohada, junto a mi corazón. Esa noche no le dije nada a nadie, pero por primera vez en mucho tiempo, la rabia que había llevado dentro durante meses comenzó a aflojar su agarre sobre mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con un futuro donde no estaba completamente sola. Una semana después de mi ingreso, cuando ya me había acostumbrado al ritmo monótono del hospital, recibí una visita que no esperaba. La puerta se abrió sin que llamaran, y allí estaba ella, como un fantasma del pasado que regresaba para atormentarme. Coralia llevaba un vestido rojo ajustado que contrastaba violentamente con el blanco estéril de la habitación. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su bolso de diseñador, de esos que costaban el salario de un mes de una enfermera, colgaba de su brazo con descuido estudiado. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Incorporándome en la cama, el monitor de los bebés se aceleró ligeramente, reflejando mi nerviosismo. Vine a verte, me enteré de tu ingreso, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Preeclampsia severa. ¿Verdad? Qué mal, aunque pensándolo bien, con la edad que tienes y el estrés que has pasado, era de esperarse. Si viniste a burlarte, puedes irte. No tengo energía para tus juegos. No vine a burlarme. Vine a contarte la verdad completa, porque estoy harta de ver a Alexandro haciéndose el mártir, arrastrándose por ti, durmiendo en sillas de hospital. Es patético. Él puede hacer lo que quiera, no es asunto tuyo. Todo lo que tiene que ver con Alexandro es asunto mío, dijo. Entrando sin permiso y cerrando la puerta detrás de ella, se sentó en la silla junto a la cama, cruzando las piernas con una elegancia fría y calculada. ¿Sabes por qué se casó contigo? La verdad real, no la versión edulcorada que él te haya contado. Se casó conmigo porque nuestras familias hicieron un trato. Los Miranda necesitaban los terrenos de los Valenzuela para expandirse al sur. Nosotros necesitábamos capital para salvar los hoteles. Eso es solo la mitad de la historia, dijo Coralia, sonriendo como un gato que ha atrapado un ratón. La otra mitad es que tu padre y el padre de Alexandro firmaron un acuerdo adicional, una cláusula secreta que establecía que si el matrimonio se volvía real, si Alexandro se enamoraba de ti, la fusión se cancelaba. Los Miranda perdían su inyección de capital. Tus hoteles quebraban, todos perdían todo. El mundo se detuvo. Las palabras de Coralia se clavaron en mi cerebro como agujas. ¿De qué estás hablando? De un documento legal. Lo vi con mis propios ojos. Lo escuché cuando tu padre y el tío Alejandro lo discutieron la noche antes de la boda. Alexandro aceptó casarse contigo con una condición: que no se enamorara, que el matrimonio fuera de nombre, que te tratara como a una inquilina, no como a una esposa. Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a aceptar algo así? Porque si se negaba, tu familia perdía todo. ¿Entiendes ahora? Su indiferencia no fue crueldad, fue un sacrificio. Te mantuvo a distancia durante 3 años para protegerte, para proteger a tu familia, para proteger los hoteles de tu padre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, nublando mi visión. Apreté las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Qué ganas con que yo sepa la verdad? Coralia se levantó, alisando su vestido con movimientos lentos y deliberados. Gano que sufras, gano que sepas que él te ama, pero que durante 3 años no pudo hacer nada al respecto. Gano que la culpa te consuma, porque ahora sabes que todo el sufrimiento de tu matrimonio fue culpa tuya. Si no hubieras sido tan necesitada, si no hubieras exigido su atención, tal vez las cosas habrían sido diferentes. No es culpa mía. Yo no sabía, y eso importa. El daño ya está hecho. Tú lo odiaste durante 3 años. Lo culpaste por todo, y ahora resulta que él se sacrificó por ti. ¿Cómo te sientes sabiendo eso? ¿Cómo te sientes sabiendo que todo el tiempo, mientras lo maldecías, él te estaba protegiendo? No pude responder. Las palabras se atoraron en mi garganta. Coralia sonrió, satisfecha con su trabajo. Piénsalo, Valentina, medítalo bien, y cuando hayas decidido si puedes perdonarlo o no, recuerda que yo siempre voy a estar aquí, esperando, porque al final, los que son como nosotros siempre terminamos juntos. Salió de la habitación sin decir nada más. Sus tacones resonaron en el pasillo, alejándose, hasta que el silencio volvió a apoderarse de todo. Me quedé mirando la puerta cerrada durante mucho tiempo. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Caían sobre la sábana,
creando manchas oscuras que se expandían lentamente. 3 años de silencio, 3 años de noches llorando en mi almohada, pensando que no era suficiente, que no era digna de su amor. 3 años en los que él me había amado en secreto, protegiéndome con su indiferencia, sacrificando su felicidad por la mía, y yo lo había odiado, lo había culpado, lo había juzgado. Tomé el teléfono. Mis dedos temblaban mientras buscaba su número en la lista de contactos bloqueados. Con manos temblorosas, lo desbloqueé, luego marqué un tono, 2, 3, Valentina. Su voz al otro lado era una mezcla de sorpresa y esperanza contenida. Alexandro, dije, y mi voz se quebró como un cristal, necesito verte, ahora, por favor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Los bebés? Solo ven, te lo explico cuando llegues. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesita de noche, apoyé la cabeza contra la almohada y cerré los ojos, sintiendo como el mundo giraba a mi alrededor. Todo lo que creía saber era mentira. Todo lo que había sentido durante 3 años se basaba en un malentendido, y ahora tenía que decidir si podía perdonarlo, o si el daño era demasiado profundo para repararlo. Alexandro llegó en menos de 15 minutos. Cuando abrió la puerta, estaba sin aliento, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la preocupación. Su chaqueta estaba arrugada, la camisa mal metida dentro del pantalón, el cabello alborotado como si hubiera corrido todo el camino desde la sala de espera. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Los bebés? ¿Llamaste al médico? Siéntate. Alexandro obedeció sin cuestionar, como un soldado que recibe una orden. Se dejó caer en la silla que Coralia había ocupado apenas 20 minutos antes. Sus manos, apoyadas sobre sus rodillas, temblaban ligeramente. Coralia estuvo aquí, dije, sin rodeos, me contó todo. Su rostro palideció aún más. Si eso era posible, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. ¿Qué te dijo exactamente? Me dijo que hubo un acuerdo adicional, una cláusula secreta entre tu padre y el mío. Me dijo que te casaste conmigo con la condición de que no te enamoraras, que si el matrimonio se volvía real, todo el negocio se cancelaba. Los Miranda perdían el capital, mi familia perdía los hoteles. Alexandro no dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. ¿Es cierto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, es cierto. La confesión cayó entre nosotros como una losa de mármol. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz se elevó, mezcla de dolor y rabia. ¿Por qué me dejaste pensar que no me querías, que era invisible para ti, que no valía nada? Porque no podía decírtelo, respondió, y su voz se quebró al hablar. Si te lo contaba, si te explicaba por qué tenía que mantener la distancia. El acuerdo se rompía, y si el acuerdo se rompía, tu padre perdía los hoteles, tu familia se quedaba en la calle. Me odiarías por habértelo contado o por no habértelo contado. No había manera de ganar. Preferiste que te odiara por ignorarme, preferí que me odiaras por indiferente a que me odiaras por haberte arruinado la vida, dijo, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Al menos, si me odiabas por frío, podías seguir teniendo a tu familia, podías seguir teniendo los hoteles, podías seguir teniendo algo, pero estábamos casados, Alexandro, éramos marido y mujer, compartíamos la misma casa, la misma cama. ¿Cómo pudiste vivir así durante 3 años? No vivía, respondió, con la voz tan baja que apenas podía oírlo. Sobrevivía. Cada día era una batalla, cada noche. Cuando te acostabas a mi lado, tenía que recordarme a mí mismo por qué no podía tocarte, por qué no podía abrazarte, por qué tenía que mantener la distancia. Y ahora, el acuerdo sigue en pie. No, ya no, le dije a tu padre la verdad la semana pasada, le dije que iba a pelear por ti, sin importar las consecuencias, que prefería perder la empresa, la fortuna, todo, antes que seguir viviendo sin ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. ¿Qué dijo mi padre? Dijo que te merecías a alguien mejor que yo, pero que si estaba dispuesto a arruinarme por ti, tal vez no era tan malo como parecía. Una risa temblorosa escapó de mis labios. Mi padre es un hombre complicado, es un buen hombre, como tú. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de dos personas que habían atravesado una tormenta juntos y estaban viendo los primeros claros en el cielo. Necesito tiempo, dije al fin. No puedo perdonar 3 años de silencio en una tarde.
No puedo borrar todo el dolor que sentí porque ahora sé que tenía una razón, lo sé, y voy a esperar el tiempo que necesites, días, semanas, meses, años, no me importa, pero quiero que sepas una cosa, continué, mirándolo directamente a los ojos, entiendo por qué lo hiciste, no lo justifico, pero lo entiendo, y eso, para mí, ya es un primer paso, eso es más de lo que merezco, tal vez, pero no me corresponde a mí decidir lo que mereces, eso tendrás que ganártelo tú solo. Tomé su mano, estaba caliente, temblorosa, viva. Quédate conmigo esta noche, dije, no como mi esposo, sino como el padre de mis hijos. Como el hombre que estuvo dispuesto a perderlo todo por protegerme. Alexandro asintió, con lágrimas que finalmente se desbordaban de sus ojos y corrían por sus mejillas sin que intentara ocultarlas. Siempre, susurró, siempre voy a quedarme. Se quedó esa noche. Durmió en la silla de plástico junto a mi cama, con el cuello torcido y la espalda dolorida. A la mañana siguiente, cuando la enfermera entró a tomar mis signos vitales, lo encontró allí, dormido, con mi mano entre las suyas. No la soltó en toda la noche. Pasaron los días. Alexandro seguía viniendo todas las mañanas, trayendo café para las enfermeras y libros para mí. Aprendió los nombres de todo el personal del ala de obstetricia. Descubrió que a la enfermera de noche le gustaban los chocolates, y empezó a traerle una caja cada viernes. Poco a poco, entre monitores y medicamentos, entre revisiones médicas y visitas de Elena, empezamos a reconstruir lo que se había roto, no como esposos, como dos personas que habían estado separadas por un muro que finalmente empezaba a derrumbarse. Y en las noches, cuando él se quedaba dormido en la silla, yo miraba su rostro en reposo y sentía algo que había olvidado, una posibilidad, una pequeña llama de esperanza que crecía en mi pecho. No sabía si podríamos reconstruir lo que habíamos roto, no sabía si sobreviviríamos a todo el daño acumulado, pero por primera vez en mucho tiempo, quería intentarlo. A veces, querer intentarlo es el primer paso para lograrlo. Las semanas siguientes fueron de pequeñas pero significativas victorias. Mi presión arterial se estabilizó gracias a la medicación. Los médicos, que al principio hablaban de días, empezaron a mencionar semanas. Los monitores mostraban latidos fuertes y regulares de los 3 bebés, sus movimientos se volvían más coordinados, más enérgicos. A veces, cuando los 3 pateaban al mismo tiempo, mi vientre parecía una olla hirviendo. Y Alexandro estaba allí, todos los días, no solo en la sala de espera, sino dentro de mi habitación, sentado en la silla de plástico que ya era oficialmente suya. Llegaba todas las mañanas con un termo de café para él y un té de manzanilla para mí. Se sentaba y leía en voz alta los libros que traía de casa. Primero fueron novelas románticas que había comprado especialmente para la ocasión. Luego un libro de poemas de Benedetti que encontró en la biblioteca de su padre. Después, historias de viajes por Sudamérica. Leía con una voz pausada, tranquila, que me mecía como una canción de cuna en las tardes largas del hospital. A veces cerraba los ojos y solo escuchaba, dejando que su voz me envolviera. ¿Por qué lees tan bien?, le pregunté una tarde, mientras él cerraba un libro de Neruda. Mi madre me leía todas las noches cuando era niño, respondió, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Era lo único bueno que recuerdo de ella, su voz, las historias que me contaba, la forma en que cambiaba los finales para que fueran felices. Después de que se fue, dejé de leer por placer. Hasta ahora, tu madre, nunca me hablaste de ella en los 3 años que estuvimos casados. No me gusta hablar de ella, duele. Se fue cuando tenía 12 años, no soportaba a mi padre, nadie lo soportaba. Volviste a verla, murió 5 años después, en otro país, sola, sin que yo pudiera despedirme. El silencio se instaló entre nosotros, cargado de historias no contadas, de omisiones dolorosas. Lo siento, Alexandro, dije, y lo decía en serio. Yo también, pero, hizo una pausa, buscando las palabras. Ahora tengo una oportunidad de ser mejor padre del que tuve, de romper el ciclo, de darles a mis hijos lo que a mí me faltó. Ya estás siendo mejor padre, estás aquí, todos los días, sin pedir nada a cambio. Eso es más de lo que muchos hombres hacen. Sus ojos se humedecieron. Tomó mi mano y la apretó suavemente, sin decir nada. Los días siguieron pasando. Las visitas de Elena se volvieron más alegres, menos tensas. Doña Marta vino 2 veces al hospital, sorteando las restricciones de visitas con su labia de médica jubilada.
trayendo galletas caseras y mantas tejidas a mano que colocaba sobre la cuna vacía de la habitación y entonces, una mañana, llegó la noticia que estábamos esperando. Señora Valenzuela, dijo el médico, entrando con un expediente en la mano y una sonrisa en el rostro, tenemos fecha. Vamos a programar la cesárea para la semana que viene, 33 semanas. Sus bebés están listos para nacer. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí mareo. Mi mano voló instintivamente al vientre, donde los tres se movían como si hubieran entendido las palabras del médico. Van a estar bien. Pregunté, la voz temblorosa. Van a necesitar cuidados intensivos neonatals durante unas semanas, explicó el médico, pero los pulmones están desarrollados, los pesos son buenos para su edad gestacional, los reflejos están presentes, vamos a tener un equipo completo en el quirófano, 2 neonatólogos por bebé, un equipo de enfermeras especializadas en prematuros, están en las mejores manos posibles. Cuando el médico se fue, Alexandro se acercó a la cama y tomó mis manos entre las suyas. Voy a estar en el quirófano, dijo, contigo, si me dejas, ¿no te da miedo? Me da más miedo no estar, me da más miedo que esté sola, me da más miedo perdérmelo. Entonces quédate. Empezaron los preparativos. Las enfermeras me explicaron el procedimiento, el anestesiólogo vino a revisar mi historial, los neonatólogos nos mostraron las incubadoras donde los bebés pasarían sus primeras semanas y en medio de todo eso, empecé a notar las acciones silenciosas de Alexandro. Elena llegó una tarde con el rostro desconcertado. Tu exmarido pagó toda la cuenta del supermercado, dijo, dejando la bolsa sobre la cama, no me dejó pagar ni un paquete de galletas. El cajero me dijo que había dejado instrucciones de cubrir mis compras cada vez que viniera al hospital. Al día siguiente, la administradora del edificio llamó para informarme que el alquiler del departamento estaba pagado por el año completo. Al tercer día, recibí un mensaje de la tienda de artesanías. Mis materiales habían sido reabastecidos por un donante anónimo. Es él, dije, mostrándole el mensaje a Elena. Claro que es él. ¿Quién más va a ser? Pero yo no le pedí nada de esto, no quiero su dinero. No lo hace porque se lo pidas, Val. Lo hace porque necesita demostrarte que cambió. No le quites eso. Esa noche, cuando Alexandro llegó con su café de siempre, lo confronté. Tienes que dejar de pagar cosas sin consultarme, Alexandro. ¿A qué te refieres? Al supermercado de Elena, al alquiler, a los materiales de artesanía. No necesito tu dinero. Se quedó en silencio un momento, luego habló, con una calma que no le conocía. No lo hago porque crea que lo necesitas. Lo hago porque quiero contribuir, porque durante 3 años no contribuí en nada, y ahora quiero hacerlo. Quiero que cuando salgas de aquí, tengas una cosa menos de qué preocuparte. Eso es todo. Pero yo no te pedí, lo sé, y no espero nada a cambio, solo quiero ayudar. Me quedé mirándolo, sin palabras. Gracias, dije al fin. Su sonrisa, pequeña y tímida, valió más que cualquier gesto grandioso. 5 días antes de la cesárea, cuando la ansiedad empezaba a apoderarse de mí, pedí que me llevaran al jardín del hospital. El médico aprobó la salida con 2 condiciones. Silla de ruedas y no más de 30 minutos. Alexandro me empujó por los pasillos blancos del hospital, pasando por la cafetería donde las enfermeras tomaban su descanso, por la sala de espera donde él había pasado tantas noches en vela, hasta llegar a un pequeño jardín interior escondido detrás del ala de maternidad. Era un espacio modesto, con una fuente de piedra en el centro y bancas de madera alrededor. Los árboles de jacaranda estaban en plena floración, cubriendo el suelo de pétalos morados. El aire olía a tierra mojada y a flores. Me ayudó a sentarme en una de las bancas, colocando una almohada detrás de mi espalda con una delicadeza que no le conocía. Luego se sentó a mi lado, dejando un espacio respetuoso entre nosotros. Gracias por traerme aquí, dije, cerrando los ojos y levantando el rostro hacia el sol. La luz cálida acariciaba mi piel. Gracias a ti por dejarme estar aquí. El agua de la fuente caía con un sonido rítmico, hipnótico. Pájaros cantaban en las ramas de los árboles. Por un momento, el mundo parecía estar en paz, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Alexandro, dije, sin abrir los ojos, ¿qué va a pasar después? Después de que nazcan los bebés, después de que me den de alta, después de todo esto, ¿qué va a pasar con nosotros? Él guardó silencio. Escuché su respiración, lenta y medida. No lo sé, Valentina, no tengo una respuesta preparada, pero sé lo que quiero que pase. ¿Qué quieres?
Quiero que me des una oportunidad, no como esposo, si no estás lista para eso, pero como el padre de tus hijos, como el hombre que va a estar ahí para ellos, y para ti. Si me dejas, abrí los ojos y lo miré. Su perfil, recortado contra el sol de la tarde, era serio, sincero, vulnerable. No sé si puedo volver a confiar en ti, dije, la voz apenas un susurro, no después de 3 años de silencio, no después de todo lo que pasé, lo sé, y no te pido que confíes en mí de inmediato, eso sería irreal, solo te pido que me des la oportunidad de ganarme tu confianza, poco a poco, día a día, con acciones, no con palabras, y si no funciona, entonces habremos intentado, y nuestros hijos sabrán que lo intentamos, que no nos rendimos sin luchar. Eso es más de lo que la mayoría de los niños pueden decir. El silencio volvió a instalarse, pero no era incómodo, era un silencio compartido, de dos personas que se estaban redescubriendo. Tomé su mano, no prometo nada, dije, pero voy a intentarlo. Eso es todo lo que pido. Nos quedamos sentados en el jardín por un largo rato, viendo cómo el sol se ponía lentamente detrás de los edificios del hospital. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados, y luego de un azul profundo salpicado de primeras estrellas. Nunca había visto un atardecer tan bonito, dije, apoyando la cabeza en su hombro sin pensar, porque nunca me había detenido a mirarlos, respondió, siempre estaba corriendo. Siempre mirando el teléfono, siempre pensando en el próximo negocio, nunca me detuve a mirar lo que tenía enfrente. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Hay muchas cosas que no miraste, Alexandro, lo sé, pero voy a aprender, una a una, los atardeceres, los amaneceres, las sonrisas de mis hijos, todo. Los bebés se movieron dentro de mí, como si también quisieran ser parte de ese momento. Tomé su mano y la apreté. No prometo nada, dije, pero voy a intentarlo, viendo cómo el sol se ponía lentamente detrás de los edificios del hospital, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Los bebés se movían dentro de mí, como si también quisieran ser parte de ese momento. Esa noche, después de que Alexandro se fuera, doña Marta llamó como siempre a las 8 en punto. ¿Cómo estás, mijita? Bien, doña Marta, mejor, como, suspiré, buscando las palabras adecuadas. Creo que estoy aprendiendo a perdonar. Eso es bueno, dijo ella, y podía escuchar la sonrisa en su voz. El perdón no es para el otro, mijita, el perdón es para uno mismo, es soltar el peso que cargamos en el corazón para poder seguir adelante. Lo sé, pero es difícil. Todo lo que vale la pena en esta vida es difícil, pero tú eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Gracias, doña Marta, de nada, mijita, buenas noches, y cuida de mis 3 tesoros hasta que los conozca en persona. Colgué y me quedé mirando el techo, pensando en sus palabras. El perdón no era para Alexandro, era para mí, para poder soltar el pasado. Soltar el dolor. Soltar la rabia que había llevado durante tanto tiempo, para poder construir un futuro. 2 días después, en la última ecografía antes de la cesárea, el médico nos dio una noticia que nos llenó de alegría. Los bebés están en excelente posición, dijo, moviendo el transductor sobre mi vientre. La niña más grande está de cabeza, lista para salir. Los otros 2 están en posición transversal, pero no importa para una cesárea. ¿Los pesos?, preguntó Alexandro, que se había aprendido todas las preguntas técnicas de memoria. La más grande está cerca de los 2,100 kilos, los otros 2 alrededor de 1,900 kilos. Pesos excelentes para 33 semanas. Salimos de la ecografía con una foto nueva, más clara que las anteriores. Alexandro la guardó en su billetera, junto a la primera ecografía que le había dejado el día del divorcio. Nunca me separaré de esta foto, dijo, tocando la imagen borrosa con la punta de los dedos. Mejor guarda espacio para las fotos de verdad, respondí, las que vamos a tomar cuando nazcan. Y en ese momento, mientras caminábamos de vuelta a la habitación del hospital, sentí por primera vez en mucho tiempo que todo iba a estar bien. El día de la cesárea llegó envuelto en una mezcla de miedo y emoción. Amanecí antes de que el sol saliera, mirando el techo blanco de la habitación del hospital, sintiendo a los bebés moverse dentro de mí como si también supieran que era el gran día. Alexandro llegó a las 6 de la mañana, con el cabello recién lavado y una chaqueta que nunca le había visto. Traía un ramo de flores blancas que colocó en la mesita de noche. Son para ti, dijo, nervioso, para celebrar. Todavía no han nacido, pero van a nacer hoy.
Y quiero que sepas que este es el día más importante de mi vida. Las enfermeras llegaron a las 7 para prepararme, me pusieron la bata quirúrgica, me rasuraron el vientre, me colocaron la vía para los medicamentos. Alexandro no se separó de mi lado en ningún momento, sosteniendo mi mano cuando temblaba, secándome el sudor de la frente con una toallita húmeda. A las 8, el equipo médico entró en la habitación, el cirujano, el anestesiólogo, 2 neonatólogos, 3 enfermeras quirúrgicas, todos hablaban en un lenguaje técnico que apenas entendía. Señora Valenzuela, vamos a proceder con la cesárea, ¿está lista? Miré a Alexandro, él asintió, apretando mi mano, estoy lista. Me trasladaron al quirófano en una camilla, Alexandro se quedó en la puerta, esperando que lo llamaran. Las luces del quirófano eran cegadoras, el frío del aire acondicionado me hizo temblar. Le vamos a poner la anestesia epidural, dijo el anestesiólogo, va a sentir presión, pero no dolor, usted va a estar despierta todo el tiempo, ¿entiende? Sí, la punción en la espalda fue incómoda, pero no dolorosa. Poco a poco, empecé a perder la sensibilidad de la cintura hacia abajo, era una sensación extraña, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Ya puede pasar al padre, dijo una enfermera. Alexandro entró con una cofia quirúrgica y una mascarilla azul, se colocó a mi lado, detrás de la cortina que me impedía ver lo que estaba pasando. Estoy aquí, dijo, tomando mi mano, no te voy a dejar sola, tengo miedo, yo también, pero vamos a estar bien, todos vamos a estar bien. El cirujano comenzó, sentí la presión, los movimientos, pero no el dolor. Las enfermeras contaban los instrumentos, el monitor marcaba mi presión arterial, los latidos de los bebés. El primero está saliendo, dijo el cirujano, contuve la respiración y entonces, un llanto, débil al principio, luego más fuerte, más seguro, el llanto más hermoso que había escuchado en mi vida. Es una niña, dijo la enfermera, peso, 2 kilos 100, respiración espontánea. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, Alexandro lloraba también, sin importarle quién lo viera. El segundo está saliendo, otro llanto, más fuerte que el primero, otro niña, peso, 1 kilo 900, respiración espontánea, 2 niñas. El tercero, una pausa, sentí más presión, más movimiento. Vamos, pequeño, dijo el cirujano, con un tono de concentración, está en posición de nalgas. Necesito un poco más de espacio. El corazón se me aceleró. Alexandro apretó mi mano con fuerza. ¿Qué pasa?, pregunté. Está bien, dijo la enfermera, es normal con el tercero, solo necesita un poco de ayuda. Un momento de silencio que se sintió eterno, y entonces, el tercer llanto, agudo, fuerte, furioso. El niño, dijo la enfermera, con una sonrisa en la voz, 1 kilo 800, respiración espontánea. Bienvenido, pequeño. 3 llantos llenaban el quirófano, 3 voces nuevas, 3 vidas que acababan de comenzar. ¿Quiere verlos?, preguntó la enfermera. Asentí, sin poder hablar. Acercaron a las 3 incubadoras portátiles, una al lado de la otra, 3 pequeños bultos rosados, con los ojos cerrados, los puños apretados, respirando con la ayuda de pequeñas cánulas de oxígeno. Eran perfectos, cada uno perfecto a su manera. Tienen que ir a neonatología, dijo la enfermera. Van a estar en incubadoras durante unas semanas, pero están bien, muy bien para ser prematuros. Puedo tocarlos, solo, con las manos limpias, y uno a la vez. Toqué a la mayor, la que había llegado primero. Su piel era suave, caliente, frágil como el papel de arroz. Abrió los ojos por un momento, 2 rendijas oscuras, y volvió a cerrarlos. Hola, mi amor, susurré, soy tu mamá, y voy a cuidarte siempre. Las lágrimas no dejaban de caer. Alexandro se acercó y tocó a la del medio, la segunda en nacer, con la punta de los dedos. Son hermosas, dijo, con la voz rota, son lo más hermoso que he visto en mi vida. Todos son hermosos, corrigió la enfermera, riendo. El niño es el más furioso de los 3. No para de protestar. Alexandro se rió entre lágrimas, como su padre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y visitas a la unidad de neonatología. Todos los días, varias veces al día, iba a ver a mis bebés. Me sentaba entre las 3 incubadoras. Metía las manos por los orificios laterales y tocaba sus pequeños cuerpos. Les hablaba, les cantaba las canciones que mi abuela me cantaba a mí. Elena vino todos los días. Lloró cuando vio a los bebés. Son idénticos a ti cuando naciste, dijo,
señalando a la mayor, la misma nariz, los mismos labios. Doña Marta vino en cuanto le dieron permiso. Sus ojos de pediatra jubilada recorrieron las incubadoras con una mirada experta. Están fuertes, dijo, asintiendo, buenos reflejos, buenos colores, van a estar bien, ¿estás segura, mijita? He visto cientos de prematuros. Estos 3 son luchadores, se nota, y Alexandro estaba allí todas las horas que le permitían. Aprendió a cambiar pañales diminutos, aprendió a sostenerlos con la técnica correcta, aprendió a leer los monitores, a distinguir los distintos tipos de llanto. Una tarde, mientras sostenía a la más pequeña contra su pecho en contacto piel con piel, me miró con los ojos brillantes. No sabía que se podía amar así, dijo, no sabía que existía este tipo de amor, tan grande que duele. Ahora lo sabes, y te prometo, Valentina, que voy a ser el mejor padre del mundo para ellos, y el mejor hombre que pueda ser para ti. Ya estás siendo un buen padre, eso es suficiente por ahora. Pasaron las semanas, los bebés crecieron, la mayor salió de la incubadora primero, luego la del medio, luego el pequeño, que resultó ser el más testarudo de los 3, ganaron peso, aprendieron a mamar, a dormir en cunas en lugar de incubadoras. El día que nos dieron el alta, el médico nos reunió en su consultorio. Señora Valenzuela, los bebés están listos para irse a casa, van a necesitar controles regulares, pero su evolución ha sido excelente, gracias, doctor. Señor Miranda, dijo, dirigiéndose a Alexandro, su esposa va a necesitar ayuda las primeras semanas. 3 bebés son mucho trabajo para una persona sola. Alexandro me miró, luego respondió, voy a estar allí, todos los días, todo el tiempo que haga falta. Bien, entonces pueden irse mañana. Esa noche, en la habitación del hospital, empacando las pocas cosas que había acumulado durante 2 meses, Alexandro se acercó a mí. Valentina, quiero preguntarte algo, dime. Sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo, lo abrió, dentro había un anillo sencillo, de plata, con 3 pequeñas piedras engarzadas. Esto no es lo que piensas, dijo rápidamente. No te estoy pidiendo que volvamos a casarnos, no todavía, esto es un símbolo, de los 3, de nosotros, de lo que podemos construir juntos. Si tú quieres, ¿qué quieres que haga con esto? Guárdalo, y cuando estés lista, si algún día lo estás, puedes ponértelo, o puedes tirarlo, o puedes guardarlo para siempre. La decisión es tuya. Tomé el estuche, el anillo era hermoso en su sencillez, 3 piedras, 3 hijos, 3 vidas, lo cerré y lo guardé en mi bolso. Te voy a dar una respuesta, dije, pero no hoy. Cuando los bebés tengan 1 año, cuando hayamos vivido juntos lo suficiente, cuando sepa con certeza si esta vez es real, dijo, lo sé, pero necesito comprobarlo por mí misma. Asintió. 1 año. Puedo esperar 1 año, puedes esperar lo que haga falta. Al día siguiente, salimos del hospital. Elena nos esperaba afuera con el auto lleno de globos de colores. Doña Marta estaba en la acera, con Copito en brazos y lágrimas en los ojos. Mis 3 tesoros, dijo, besando a cada bebé en la frente. Bienvenidos al mundo. Me senté en el asiento trasero del auto, con las 3 sillas de bebé alineadas a mi lado. Alexandro se sentó al volante, Elena se quedó en la acera, saludando. ¿Lista?, preguntó Alexandro, mirándome por el espejo retrovisor. Miré a los bebés, la mayor dormía plácidamente, la del medio movía los labios como si soñara con mamar, el pequeño, siempre inquieto, abría y cerraba los puños. Lista, respondí. El auto arrancó, la ciudad pasaba por la ventana, familiar y nueva al mismo tiempo. El sol brillaba, el cielo estaba despejado, frente a nosotros. El futuro se extendía como un camino por construir. No sabía lo que nos esperaba, no sabía si Alexandro y yo podríamos reconstruir lo que se había roto, no sabía si el amor era suficiente después de todo el daño, pero sabía una cosa, no estaba sola. 3 pequeños latidos me recordaban que la vida seguía, que el dolor se podía transformar, que el perdón era posible, y con esa certeza, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Si esta historia te mantuvo hasta el final, no olvides suscribirte a Confesiones de Amor. La próxima confesión será aún más intensa.